Buenas noches, bienvenidos a Al fin y al cabo, 25 años de periodismo sin prejuicios. Hoy, con la ausencia de Ricardo Fonseca, su creador y habitual conductor, pero que tiene falta justificada. Tenemos un programa muy interesante y que es un poco diferente a lo que habitualmente hacemos los martes a las 21 horas por Canal C, porque hoy vamos a dedicarnos solamente a un invitado. Ese invitado es un economista muy conocido, es Alfonso Prat Gay, y con él vamos a hablar de la realidad económica de Argentina y de la evolución probable de nuestra macroeconomía. Vamos a ir a la presentación del programa, los auspicios de las empresas y entidades que hacen posible que estemos con ustedes hoy allí. Bueno, como les decía al presentar el programa, hoy tenemos un economista muy conocido como invitado, es Alfonso Prat Gay. Alfonso ha sido presidente del Banco Central de la República Argentina, ha sido ministro de Economía de la Nación, ha sido diputado nacional y presidente de la Comisión de Economía y de Finanzas del Parlamento y tiene una experiencia muy vasta y conoce profundamente el sistema financiero, no solo nacional, sino también internacional. Permítanme que haga una breve digresión que en realidad es un poquito autorreferencial. Me gustaría recordar dos cosas. A Alfonso Prat Gay yo lo conocí en este programa. Hace mucho tiempo Ricardo Fonseca me invitó, yo era invitado para hablar de economía, y en ese mismo programa, en otro bloque, había un economista de Buenos Aires, que era Alfonso Prat Gay, y desde aquella época hemos cultivado una amistad que está caracterizada por el afecto y por un respeto, siento por él un respeto intelectual muy importante. Pero quisiera decir algo más, un breve comentario. Hace algunos años vino a Argentina un señor que se llama Robert Skidelsky y que es un historiador inglés que ha escrito quizás la más monumental biografía del economista más importante del siglo XX y más influyente, John Maynard Keynes. Cuando vino Skidelsky a la Argentina, Alfonso Prat Gay organizó una jornada y estuvimos un día y tuve el privilegio que su generosidad me permitió compartir con 20 economistas más esa actividad con Skidelsky y a la noche escucharlo a este economista inglés en su disertación que hizo en el auditorio de la UCA. Así que por esta razón tengo un sentimiento siempre de gratitud, además de respeto intelectual por Alfonso Prat Gay. El programa de hoy vamos a tener exclusivamente, está grabado, lo hemos grabado el día lunes, pero vamos a dividirlo en los bloques del programa para poder escuchar y prestar adecuada atención a Alfonso Prat Gay. Le voy a pedir al director que entonces comencemos con el vídeo que hemos grabado. Estamos ya con Alfonso Prat Gay, a quien en primer lugar quiero agradecerle muy especialmente porque sé que tiene muchas demandas por estos días. Es un economista muy conocido y muy consultado. Así que, Alfonso, te agradezco mucho que nos des estos minutos para el programa Al fin y al cabo. Es un gran placer, Kiko. Por suerte lo pudimos hacer antes de fin de año. Sabés todo lo que te respeto y valoro tu trabajo, así que para mí es un gusto estar en el programa en uno de los últimos del año. Bueno, voy a comenzar, antes de pedirte una opinión sobre cuestiones del escenario macroeconómico, por algo que ha tenido mucha repercusión, me parece, tanta repercusión que la vicepresidenta, creo yo, te dedicó unas palabras en este discurso que hizo el día que se suponía que se recordaba la democracia, y que dijo que van a la televisión y expresó una expresión no muy académica, dijo números a la Bartola. Me parece que le afectó mucho el hecho que hay dos cosas que el gobierno utiliza quizás para quitarse alguna responsabilidad sobre la situación macroeconómica. Una es la pandemia, pero bueno, cuando uno compara con los datos de otros países del mundo que tuvieron pandemia, por supuesto, incluso con los países de la región, ve que Argentina tuvo una performance macroeconómica mucho más pobre. Entonces, ese argumento no ha tenido tanto peso últimamente en el discurso oficial, pero sí lo tiene el decir, bueno, en realidad recibimos un nivel de endeudamiento terrible,
el gobierno anterior se endeudó mucho por el crédito con el fondo y además se fugó toda esa plata, etcétera, etcétera. Y vos has presentado algunos números sobre cómo ha sido ese endeudamiento y cuál ha sido la velocidad con que se ha endeudado cada presidencia. Y me gustaría que si lo pudiéramos, digamos, presentar así de manera sencilla. ¿Cómo evolucionó la deuda pública? ¿Qué deuda es? ¿Cuáles son los números, digamos, más que las opiniones? Perfecto, Kiko. Sí, hoy la deuda, el último dato que tenemos es de octubre. Esta semana va a salir el dato de noviembre. Ya el número de octubre está alrededor de los 345 mil millones de dólares, el total de la deuda. Tendría que chequearlo eso, pero por ahí anda. Lo que representa ya un aumento de, para este gobierno no más, 35 mil millones de dólares, ¿no? 35 mil millones de dólares en menos de 2 años, o sea, estamos hablando de un ritmo para este gobierno no más de 70 mil millones de dólares por mandato, ¿no? Eso compara con 48 mil millones de dólares en el periodo de Macri y compara con 128 mil millones de dólares durante 2 periodos de Cristina, ¿no? O sea que ahí estamos hablando de Cristina, un ritmo de 64 mil millones de dólares por mandato, Alberto Fernández 70 mil y Macri 48 mil, ¿no? Cuando vos mirás esto, decís, bueno, que se acabe la mentira, porque son los números oficiales. Esos datos son datos oficiales del ministerio, ¿no? Así es, así es. Cuando Cristina asumió, bueno, el dato anterior a que ella asumiera es de septiembre del 2007, la deuda pública total de Argentina en ese momento eran 137 mil millones de dólares. Y cuando entregó en noviembre del 2015, esa deuda había subido 128 mil millones de dólares. Estaba en 265, incluyendo todo, ¿no? Incluyendo lo que ellos intentaban no mostrar, que fue la deuda con sentencia firme en el Tribunal de Nueva York, y muchas otras cosas, Kiko, que nosotros descubrimos cuando asumimos. Había una deuda con Paraguay por energía Yacyretá, que hacía 4 años que no le pagaban. Había una deuda con Bolivia por el gas que recibían de Bolivia y que no le pagaban. Había una deuda con Camesa. Había una deuda con las empresas productoras de hidrocarburos, que en su momento tuvieron un plan gas 1 o 2, los incentivaban a producir, Kiko, durante el segundo mandato de Cristina, a cambio de un beneficio fiscal que nunca les pagaban. Todas estas fueron deudas que nosotros tuvimos que asumir y documentar, pero que no estaban documentadas, ¿no? Había juicios del CIADI también, ¿verdad? Más los juicios del CIADI. Si vos sumás todo eso, son alrededor de 7 mil millones de dólares, más otros, bueno, 18 mil, que era la sentencia en contra del país en Nueva York, que ellos tomaron un reclamo de 6 mil y lo entregaron con una sentencia firme de 18 mil, ¿no? La peor negociación de la historia. Y mirá que no te estoy incluyendo en esos números, el regalito de Cristina de la última semana de gobierno, donde por un decreto de necesidad de urgencia dijo, bueno, durante todos estos años me quedé con recursos coparticipables que no eran míos, eran de las provincias, así que admito que estos recursos son de las provincias, que lo resuelva Macri, y esos fueron otros 15 mil millones de dólares de deuda, que todavía está en proceso de pagarse y que nosotros, el gobierno de Cambiemos, durante esos 4 años, le devolvió mucho de esos 15 mil millones de dólares a las provincias, porque había una sentencia, porque era lo que correspondía, ¿no? Entonces, la verdad que es inadmisible el discurso no solamente de Cristina, sino de los fanáticos del kirchnerismo. Uno les muestra los números que no son números míos, son números que están en el website del Ministerio de Economía, y así todo no lo quieren admitir, ¿no? Y como bien dijiste vos el otro día,
Cristina me parece que básicamente en su discurso lo que está diciendo es, me descubrieron, ¿no? Y lo dice de dos maneras. Primero, cuando yo fui muy enfático en los meses de campaña explicando los números de deuda total, entonces ellos salieron rápidamente a decir, bueno, no es lo mismo, porque no es lo mismo la deuda en dólares que la deuda en pesos. Que eso requiere toda una discusión, Kiko, como bien sabés, ¿no? El gobierno o la autoridad política y monetaria que te dice, no, para mí no es lo mismo tomar deuda en pesos que tomar deuda en dólares, lo que te está diciendo es, no te la voy a pagar o te la voy a licuar o voy a usar la inflación para que no cobres lo que... Entonces, ya esa primera parte del argumento es totalmente condenable. Pero además no es cierto. Yo te contaba que durante los años de Cristina la deuda pública total aumentó en 128.000 millones de dólares, ¿no? De esos 128.000 millones de dólares, 76.000 millones son aumento de deuda en moneda extranjera. Entonces, ellos van como mutando el argumento. Evidentemente acusan el golpe, porque la verdad que no tenía por qué hacer esa mención Cristina en Plaza de Mayo, en un acto que no era de estos temas, ¿no? Están realmente muy afectados por la contraofensiva que hemos llevado adelante algunos, pocos lamentablemente, Kiko, pero creo que la hicimos porque lo teníamos que hacer. Y mutan el argumento, y cuando mutan el argumento también caen en la mentira, porque para redondear esta idea, Kiko, cuando vos mirás esos 350.000 millones de dólares redondos que debe hoy el sector público nacional argentino, el 13% de esa deuda se generó durante el gobierno de Cambiemos. El 87% se generó durante gobiernos del kirchnerismo, ¿no? Entonces, ya con eso está, no hay que discutir más nada. O sea, los números son lo que son, ¿no? Pero bueno, como bien sabes, ellos se aferran al relato y en ese relato meten una cantidad de barbaridades. Una nueva es, por ejemplo, cuando hablan del crecimiento del año 2021, ¿no? No sé si viste vos, Kiko, el comunicado del Fondo Monetario, al que ellos le hacen decir cosas que el fondo no dice, ¿no? En parte por un esfuerzo de edición y en parte por una mala traducción, ¿no? Hay un momento donde el Fondo Monetario habla del rebote de la economía en 2021, que fue mayor al que ellos esperaban, y el gobierno, cuando traduce ese comunicado, habla del crecimiento, ¿no? Y todos sabemos que son dos cosas muy distintas, el rebote y el crecimiento. Te voy a dar un dato nomás para que englobemos esto también en la discusión. El año pasado tuviste esa caída dramática cuando ellos cerraron la economía muy rápido y de una manera absolutamente inconsistente con lo que la economía argentina podía tolerar. Y después, cuando no tuvieron más remedio que abrirla, la economía rebotó, ¿no? Diciembre del año pasado, cuando vos mirás indicadores, por ejemplo, del índice de actividad de la construcción, del INDEC, o el índice de producción industrial, diciembre terminó muy por encima del promedio del 2020, ¿no? Y si vos mirás los números de los últimos números, octubre de este año, tanto para producción industrial como para construcción, es apenas un poquito más alto que el número de diciembre. ¿Qué te quiero decir con todo esto para que nos entiendan los que nos están mirando, Kiko? Que todo el crecimiento que ellos celebran del 2021 sucedió en el 2020. Es el arrastre estadístico de haber tenido la apertura de la economía y entonces diciembre quedó muy por encima de un promedio afectado por la cuarentena, pero desde diciembre hasta octubre el crecimiento fue menos del 1%, ¿no? Ahora, ellos agarran esos datos, le ponen toda la épica y la rosca aquí y te hablan de, no, es espectacular el crecimiento de Argentina. No, no hay crecimiento, hay rebote. Durante el 2021 prácticamente no hubo expansión de la actividad económica y las razones están a la vista, ¿no? Con la brecha cambiaria, la inflación, el ataque al sector privado. ¿Cómo es posible que alguien quiera pensar en invertir en Argentina? Y por eso es que cuando miramos los números del 2022 es difícil imaginar que este rebote que ya se agotó se pueda transformar en crecimiento. Bueno, esa es la primera parte de la conversación que tuvimos con Alfonso Pratgay. Vamos a ir a un corte y cuando volvemos vamos a continuar con la entrevista. Bueno,
En el bloque anterior, Alfonso Prat-Gay nos comentaba los números de la deuda pública y seguramente ustedes, como yo, estarán muy preocupados por esa situación. Y aparece, yo diría casi en las conversaciones diarias, el tema de la situación del sector externo. Y por lo tanto, la situación de qué va a hacer Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Algo de eso hablamos con Alfonso en la parte que sigue de la entrevista. Ahí te quería llevar, mencionaste el tema del fondo. Hay como una cierta incertidumbre, digamos, valga la paradoja, ¿no? Porque de momentos el gobierno, bueno, parece encaminado a decir, sobre todo cuando habla Guzmán, vamos a tratar de arreglar con el fondo, más allá de adjudicar responsabilidades, digo, da la impresión que intentan seguir ese camino. Y hay momentos en que eso obviamente no ocurre, porque hay, digamos, declaraciones que prácticamente dicen deberíamos repudiar la deuda. Mi pregunta, y en esto de llevarte al fondo por tu experiencia, son dos. La primera es, ¿pensás que vamos camino a arreglar con el fondo antes de los vencimientos grandes del año que viene, antes de marzo, digamos? ¿Vamos camino a eso? ¿Y hasta qué punto? Esta es una pregunta que se la hice en una oportunidad a Daniel Marx, que negoció la deuda. Dije, ¿hasta qué punto las declaraciones que a veces parecería que son para la tribuna afectan la negociación con el fondo? Cuando alguien dice, el fondo es el representante del capital financiero y el imperialismo internacional o cosas por el estilo. Entonces, ¿vamos camino a un acuerdo, te parece? Por supuesto, el futuro siempre es incertidumbre, pero digamos, ¿te parece que hay intenciones de ir para ahí? Y lo segundo, ¿hasta qué punto hay ruido en la negociación cuando se hacen declaraciones aquí? Mira, hay mucho ruido en la negociación, Kiko. Washington está siempre muy atento a las declaraciones de los referentes políticos, y te lo digo por experiencia propia, porque cuando yo fui presidente del Banco Central, estábamos en una situación parecida, porque durante todo el año 2002 el gobierno de Duhalde no había acordado con el Fondo Monetario Internacional, que en general es el mejor de los mundos para el Fondo Monetario Internacional. Aclaremos esto, ¿no? Cuando el propio deudor tiene discusiones internas y no se pone de acuerdo, el fondo observa desde la platea y cobra todos los trimestres, ¿no? Eso le pasó al gobierno de Duhalde durante el 2002, todo el año 2002, y le está pasando ahora al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Acá va mi primera reflexión respecto a lo que me preguntás. Si el gobierno no hubiera arrastrado los pies a lo largo de estos 2 años, lo único que pedía el fondo era que presentara un programa económico consistente, que es lo que tiene que hacer cualquier gobierno, independientemente de que esté pidiéndolo o no el Fondo Monetario Internacional. Vos no podés gobernar un país, no podés gobernar un kiosco o un supermercado o un negocio o una pyme sin tener un plan, un programa, Kiko, ¿no? Bueno, esta es una coalición política que pretende gobernar un país sin un programa y que tiene un costo muy concreto, por supuesto, para todos los argentinos, la incertidumbre a la que hacía referencia vos, pero también tiene un costo financiero, porque el Fondo Monetario ha estado cobrando todo este tiempo, mientras Argentina no se decidía qué era lo que quería hacer. Y el costo de no haber acordado antes con el fondo, bueno, ya son más de 6.000 millones de dólares que podríamos tener hoy en las reservas, ¿no? Esta es una primera reflexión. La segunda reflexión la conecto con lo que hablábamos antes de la deuda. A todos los fines prácticos, esta deuda con el fondo que ellos decidieron no negociar es la única deuda que dejó el gobierno anterior que ellos están pagando, ¿no? Y la están pagando de vuelta porque decidieron no acordar. Todo lo otro lo patearon para adelante. Y acá quiero también hacer una comparación con lo que le tocó al gobierno de Macri a fines del 2015, cuando nosotros asumimos, Kiko, las deudas vencidas y por vencer en los primeros 2 años del mandato eran 86.000 millones de dólares. O sea, Cristina nos dejó 2 acuerdos completos con el Fondo Monetario
uno por año en los primeros 2 años de mandato. Y Cambiemos no se quejó, no llenó una plaza, no acusó a nadie, simplemente empezó a resolver, honró esas deudas de la mejor manera posible, y esto también creo que hay que señalarlo. Ellos hablan de la deuda impagable, cuando en realidad hasta ahora no han tenido que pagar nada más que los servicios que ellos eligieron pagar al fondo por su propia demora, ¿no? Y además, cuando tuvieron la oportunidad de reestructurar lo que para ellos era una deuda impagable, la reestructuraron sin quita, simplemente patearon todos los vencimientos hacia adelante. Y entonces cuando viene Alberto Fernández, que lo dijo el otro día en la plaza, y nos ahorramos 38.000 millones de dólares, eso es falso. Hay que decirlo, Kiko, eso es absolutamente falso. Lo único que hicieron fue esos 38.000 que vencían en los primeros, creo que 5 años, los pasaron a los 5 años subsiguientes. Pero no hay ningún ahorro, es simplemente patear, es el juego de pagar el vencimiento de una tarjeta con otra tarjeta, ¿no? No hay ningún ahorro ahí. Ahora, este es un presidente de la Nación que lo dice acaloradamente en Plaza de Mayo. Tomemos conciencia de lo que es la profundidad y la gravedad de la mentira, ¿no? Y por eso hay tantas cosas que se cruzan acá, y por eso me has visto tan activo en las redes, Kiko, porque me parece que hay que desenmascarar esa mentira. Pero yendo entonces a tu pregunta, que es más concreta. Sí, las declaraciones del tipo que vimos el 10 de diciembre espantan a cualquier posibilidad de acuerdo. Esto sin duda le dificulta el trabajo al ministro que esté tratando de ordenarlo. Por eso el fondo insiste tanto, y lo insistió también en su comunicado anterior al acto del 10 de diciembre, insiste en que tiene que haber consenso interno, y cuando habla del consenso interno, por supuesto que se está refiriendo en primer lugar a la coalición de gobierno, ¿no? En estos días trascendieron unas declaraciones en off de Máximo, así que no sé cuánto crédito le podemos dar, donde Máximo Kirchner dice, bueno, los vamos a entrampar porque la oposición va a votar a favor y nosotros nos vamos a correr y vamos a votar en contra. Entonces, es muy importante ver la postura que toman ellos, sobre todo en diputados, antes de que esto pase al Senado. La lógica igual es la lógica de cualquier acuerdo. La responsabilidad de acordar es del Poder Ejecutivo, y ahora está esta novedad de que hay que aprobarlo en el Congreso. Bueno, veremos cómo se aprueba. Los tiempos, me preguntabas vos, Kiko. Llegamos a marzo. Difícil. Bueno, a marzo no alcanzan las reservas. Por eso, que el gobierno necesita hacerlo antes. Yo lo veo al fondo bastante más tranquilo de lo que hubiera pensado. El fondo tiene además su propio calendario. En diciembre, vos sabés muy bien que Washington, a partir de cerca del 20 de diciembre, se pone en off, ¿no? Y además tenemos un elemento central para esta discusión, que es la incorporación del reemplazante del director del hemisferio occidental del Fondo Monetario. Se fue, como bien sabés, Alejandro Werner, el mexicano, que fue el que puso la firma en el programa con el gobierno de Macri. Te cuento una anécdota. Yo me lo encontré a Alejandro Werner en la reunión del G20, acá en Buenos Aires, en un pasillo. Bueno, nos quedamos charlando. Me dice, ¿qué opinás del programa? Le digo, lo que opino es que ustedes están operando para que vuelva Cristina Kirchner al poder. Y bueno, se sorprendió. Obviamente no es lo que todo el mundo cree, pero es lo que yo creo. Realmente ese programa fue un programa de ajuste absolutamente innecesario en un momento muy particular, y la verdad que el fondo no lo ayudó a Macri a reelegir, fue todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, esto es otra discusión. Alejandro Werner ya no está, y el que lo va a reemplazar es un brasilero, Ilan Golfan, que estuvo en el Banco Central de Brasil. Yo lo conocí cuando era director del Banco Central de Brasil, en la gestión de Arminio Fraga, que es un gran amigo mío. Y Ilan asume, me parece que es el 7 u 8 de enero, y obviamente que dada la importancia que tiene el préstamo de Argentina para el patrimonio del Fondo Monetario, es muy difícil pensar que eso se va a cerrar antes de que aparezca la nueva autoridad máxima del hemisferio occidental. Entonces estamos hablando
los tiempos más cortos que uno puede pensar son segunda quincena de enero, y los más largos son segunda quincena de febrero, porque como te dije antes, las reservas están achicándose mucho, ¿no? Una breve reflexión respecto de ese número, Kiko. Todos los economistas tienen su distinta manera de ver las reservas, ¿no? Reservas netas, brutas. Yo hago una cuenta más de almacenero que los que nos están escuchando y mirando la pueden entender mejor. Yo digo, dentro de las reservas del Banco Central hay papeles de distintos colores, ¿no? Hay yuanes que nos prestaron los chinos, hay oro, que dicho sea de paso lo compramos nosotros durante nuestra gestión, y que se apreció mucho desde que lo compramos, por suerte, y hay derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro es la moneda del estanciero, digamos, del Fondo Monetario Internacional, que no se puede usar a menos que consigas a otro miembro del fondo que te los tome a cambio de su propia moneda, ¿no? Y bueno, y después están los dólares crocantes, los dólares que son básicamente la pólvora con la que el Banco Central puede atender las distintas necesidades que tiene el país, de importaciones, de pago de deuda, de intervención en el mercado de cambio. Entonces, hoy los dólares, o sea, dentro de las reservas, lo que está denominado en dólares, son alrededor de 13.000 millones, pero de esos 13.000 millones hay un acreedor que tiene privilegio sobre cualquier otro, que es el ahorrista argentino, que es el que depositó sus dólares en el sistema financiero, y esos dólares los bancos los depositaron en el Banco Central y figuran dentro de las reservas. Entonces, cuando le restás eso, porque eso es absolutamente intocable, lo que le queda al Banco Central son solamente 1.000 millones de dólares para intervenir. Y fíjate lo que es la paradoja, ¿no? Que en la primera quincena de enero tenés el primer vencimiento de la magnífica reestructuración de la deuda que nos quiere vender Guzmán por 700 millones de dólares. O sea, hoy hay 1.000 y dentro de 3 semanas va a haber como máximo 300. Esta es la gravedad de la situación de reservas. El central puede llegar a tocar los dólares que son digamos, del sistema financiero, es decir, más que del sistema financiero, de los ahorristas que tienen en sus cajas de ahorro o en plazo fijo en dólares y que los bancos lo tienen depositado en el central. ¿Puede llegar a tocar eso? A ver, nada le impide que lo haga porque el dinero es fungible, Kiko, y entonces, bueno, como el balance del central es más grande, hay pasivos por un lado, hay activos por el otro. El central podría decir perfectamente, bueno, tengo oro, que con ese oro puedo responder a los ahorros de los depositantes, pero lógicamente que sería una movida muy peligrosa, ¿no? Sobre todo por lo que vimos en las últimas semanas con los mensajes confusos del Banco Central y cómo salieron algunos depósitos en dólares. Tenemos la bendición de que esos dólares no están prestados y que están efectivamente en el Banco Central. Porque vos te acordás, Kiko, cómo terminó la convertibilidad. Como en la convertibilidad no se hacía una distinción entre pesos y dólares. Y creo que es un buen momento para reflexionar esto. Hay algunos economistas que piensan que hay que volver a una convertibilidad y creen que aquello fue fantástico. Bueno, cuidado, ¿no? Porque hay reglas que no funcionaron bien. Y una de ellas era que los bancos podían darle el mismo tratamiento a un peso que a un dólar, y por lo tanto prestaban esos dólares como si fueran pesos a compañías que no generaban dólares, sino que generaban pesos. O peor, a gobiernos provinciales, que por supuesto que no generaban dólares, ¿no? Y ese fue el gran problema, uno de los tantos problemas del diseño de la convertibilidad, y algo que cambiamos nosotros cuando asumimos en el Banco Central a fin del 2002. A partir de entonces le impusimos a los bancos que si recibían, claro, no podían prestar dólares a empresas que no generaran dólares. Claro. Por eso esos dólares están ahora en el Banco Central, ¿no? Y de otra manera estarían, bueno, circulando en el sistema y sería más problemática la situación. Pero a tu pregunta, ¿los pueden usar? Bueno, no tienen que pedir permiso, pero por supuesto que sería una decisión muy temeraria, ¿no? Te agrego un dato nomás, y es, hoy el Banco Central ya está usando dólares que
le prestó otra contraparte, no los ahorristas argentinos, sino el Banco de Basilea. El Banco de Basilea, como bien sabes, es el banco de los bancos centrales, es donde muchos bancos centrales depositan sus reservas. El Banco Central de Argentina es uno de ellos, pero en algún momento de la gestión de Redrado, si recuerdo bien, para mostrar que había más reservas, el Banco Central de Argentina le pidió prestado 3.000 millones de dólares al Banco de Basilea. Es un préstamo de corto plazo, es un préstamo que hoy ya una parte de eso se fue, ¿no? Porque como te decía antes, no alcanza apenas para cubrir los ahorros de los argentinos en el sistema financiero. Y el agravante que tiene este préstamo de 3.000 millones de dólares del Banco de Basilea, que el Banco de Basilea, como expliqué antes, es donde están depositadas las reservas. O sea, en cualquier momento el Banco de Pagos puede decidir cobrarse esa deuda y ahí ya los dólares no alcanzarían para cubrir los depósitos de los argentinos, ¿no? ¿Qué te quiero decir con todo esto para no cansar a la audiencia? Es muy delicada la situación de reservas. Estos 1.000 millones disponibles están ya por debajo del menor valor de febrero de este año, que fue justo antes de que subieran los precios de los commodities, de que entraran 10.000 millones de dólares adicionales de la cosecha y de que entraran los derechos especiales de giro que se fue gastando el gobierno para pagarle al fondo. ¿Qué te quiero decir con esto? Tuvimos 2 loterías que se ganó el gobierno de pura suerte, ¿no? La de los precios de los commodities y la de la distribución del fondo, por 15.000 millones de dólares, y sin embargo estamos peor que antes de tener esas dos loterías. O sea, en un año se patinaron el Kini 6 que se ganaron en febrero, ¿no? Seguramente usted, como yo, debe estar preocupado con este panorama que nos describía con números Alfonso Prat-Gay. Vamos a ir a un corte y después vamos a intentar que Alfonso nos dé una opinión sobre qué puede ser lo que ocurre con la Argentina un poco más allá del corto plazo, para ver si recogemos una mirada un poco más optimista. Vamos al corte y enseguida volvemos. Bueno, vamos ahora a la última parte de la entrevista con Alfonso Prat-Gay en este programa especial que hemos dedicado íntegramente a hablar con él. Vamos al video en el cual están las últimas consideraciones de Alfonso Prat-Gay. Alfonso, no te quiero robar más tiempo, pero simplemente te pido, aunque sea brevemente, tu visión de la Argentina un poco más a largo plazo. Yo soy de los que cree que es muy ajustada aquella sentencia del Tratado de Keynes que dice los economistas se reservan una tarea muy estéril, algo así, si lo único que nos pueden decir es que cuando la tempestad pase, el océano volverá a estar plano, porque a largo plazo estamos todos muertos. Pero de todos modos, siempre le digo a mis alumnos, no es que Keynes no se preocupara del largo plazo, decía que había que operar en el medio de la tormenta. Pero digo, olvidémonos por un momento de eso y supongamos que tenemos la posibilidad de ver o de intuir. ¿Cómo ves la Argentina en sus condiciones para el mediano y largo plazo? Bueno, evidentemente con muchísimos desafíos, Kiko, ¿no? Desde el punto de vista económico, yo señalo siempre 2. Uno es la escasez estructural que tenemos de divisas, ¿no? Esto también lo mencionó Cristina el otro día en Plaza de Mayo, pero me parece que no lo entiende muy bien. Esencialmente lo que nos sucede desde siempre, Argentina desde mitad del siglo pasado inclusive o antes, es que las importaciones por nuestra estructura y nuestra matriz productiva reaccionan mucho más rápido que las exportaciones a los procesos de crecimiento, ¿no? Cuando Argentina empieza a crecer, que tiene sus ciclos, como bien sabemos, enseguida hay una demanda muy grande de productos importados que necesita nuestra estructura productiva para procesarlos como insumos para los bienes finales, ¿no?
Y entonces reaccionan mucho más rápido las importaciones que las exportaciones. Y por eso lo que sucede es que cada vez que empezamos a crecer, en algún momento tenemos un problema de balance de pagos o primero de cuenta corriente, ¿no? Empezamos a importar mucho más de lo que exportamos, eso nos genera un déficit en la cuenta corriente. Ese déficit, mientras la cosa funciona bien, lo podemos financiar con los ahorros del resto del mundo, con deuda, ¿no? Pero llega un momento en que el mundo se cansa de prestarle a Argentina y cuando eso sucede nos quedamos sin los recursos y con el déficit, y entonces esto nos lleva a estos periodos de stop and go, con la única manera de corregir eso cuando no hay financiamiento es achicando de golpe las importaciones, y eso sucede a través de una recesión. Esto es lo que le pasó al gobierno de Macri en el 2018. No le pasó una crisis fiscal, le pasó una crisis de balance de pagos, ¿no? Fueron solamente 2 países los que tuvieron problemas en el 2018, uno fue Turquía, el otro fue Argentina. Las 2 cosas que tenían en común esos países: déficit de cuenta corriente por encima de 6 puntos del PBI, ¿no? Y esto nos pasa estructuralmente, y nos pasa también una segunda cuestión, yo te quería mencionar, es lo que los economistas más estructuralistas se refieren a la puja distributiva y la tensión que genera el crecimiento cuando los que se creen que han sido postergados quieren recuperar parte de su postergación, ¿no? Pero esto también está conectado con el primer factor y nos lleva a una conclusión que yo creo que es muy importante para cualquier programación económica de mediano plazo, y es que en Argentina no tenemos un tipo de cambio único de equilibrio, ¿no? Hay un tipo de cambio alto que equilibra las cuentas externas, pero hay un tipo de cambio bajo que equilibra las ansiedades, las aspiraciones y las pretensiones domésticas, ¿no? Digamos, para aclarar, por si alguien no lo interpreta, que el tipo de cambio alto habitualmente va asociado con salarios bajos, salarios reales. Exactamente, exactamente. La otra manera de verlo es: nosotros aspiramos a tener un salario, digamos, parecido al que tiene Europa Occidental, pero con una productividad equivalente a la que tiene Europa del Este. Ese es el conflicto, digamos, ¿no? Que aspiramos a un salario que después no podemos pagar porque nuestra productividad no está a la altura de ese salario y solamente lo podemos sostener con préstamos del exterior, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier programa de desarrollo tiene que atender estas 2 cuestiones. Tenemos que diseñar un programa donde promocionamos e incentivamos a aquellos sectores que cumplan con 2 condiciones, Kiko: que generen divisas y que sean intensivos en mano de obra, porque es lo primero que tenemos que atender, ¿no? Y creo que estos son los 2 pilares del próximo programa de gobierno, ¿no? Yo cuando miro hacia adelante, a ver, hay algo que me devolvió el optimismo, y es el resultado de estas elecciones, Kiko. Hay una gran mayoría de argentinos que no creen en el populismo, que no creen en el relato, que creen en el mérito, que creen en la dignidad del trabajo, que sabe que el programa social es transitorio y no puede ser una alternativa de vida, que sabe que la educación es el gran igualador de oportunidades y es la gran manera de invertir en capital humano, que es la forma en que los países se han desarrollado, ¿no? Y eso se manifiesta sobre todo con el voto que recibe Juntos por el Cambio, que lleva ya 3 elecciones con un apoyo de más del 40%. Si esto se repitiera en el 2023, Kiko, entonces el punto de partida va a ser muy distinto al que tuvimos en el 2015, ¿no? En el 2015 Cambiemos tenía 1/3 de las bancas en diputados y 1/5 en el Senado. Nosotros en el 2023, si volvemos a ser gobierno, podemos tener mayoría en una de las cámaras y quizás en 2, ¿no? Y entonces, por supuesto que las reformas estructurales que sabemos que hay que hacer y que no se podían hacer con minorías en el Congreso se van a poder llevar adelante, sobre todo con el apoyo de la población con su voto. Estos 2 años son 2 años, Kiko, en los que todos los referentes de Juntos por el Cambio tenemos que recorrer el país explicando lo que hay que hacer. Argentina está en una situación muy compleja, sí. Va a estar peor dentro de 2 años, sí, muy probablemente.
pero Argentina no es inviable. Argentina depende del esfuerzo de todos, de los mejores cabezas y de los mejores corazones, de un programa que sea sostenible en el tiempo, de un gran acuerdo nacional, de manera tal de que ese programa pueda madurar a lo largo del tiempo y no estemos con tensiones políticas a mitad camino, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista vamos a llegar mejor al 2023. Seguramente vamos a llegar peor desde el punto de vista económico, pero bueno, es muy importante, lo decía Fernando Enrique Cardoso, que decía, gobernar es comunicar, gobernar es explicar. Y creo que lo que nos faltó en aquel gobierno de Cambiemos fue explicar más. Ahora tenemos que hacer esa explicación antes de asumir, explicando muy claramente cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas, pero cuál es el futuro, ¿no? Esta es una sociedad que gracias al populismo perdió el futuro, vivimos en un eterno presente, rediscutiendo el pasado, fíjate lo que es eso, ¿no? Por eso los jóvenes se van de Argentina, porque la política no le ofrece un futuro, le ofrece un pasado, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que recrear en Juntos por el Cambio. Me parece que es posible, creo que la situación es muy compleja, como lo dije antes, pero Argentina por supuesto que tiene una salida. Yo lo veo recorriendo el país, lo veo en particular en Córdoba, Kiko, con la potencia que tiene el pequeño empresariado cordobés, con la vocación que tiene de invertir, con nuestros recursos humanos que a pesar del deterioro de la educación siguen siendo muy esperanzadores como un elemento de reconstrucción hacia adelante. Me parece que lo que necesita el sector privado de Argentina es que le saquen la pata de encima, que dejen de... El otro día lo veíamos en un recorrido en Tucumán, un pequeño emprendedor me decía, dejen de sabotear a los emprendedores, ¿no? Hay pocos países del mundo en donde sucede eso. La política sabotea a los emprendedores. Cuando dejemos de hacer eso, y lo vamos a hacer a partir del 2023, creo que la potencialidad argentina va a cobrar su verdadero valor, aunque sea desde un punto de partida muy bajo. Bueno, me quedo con esa reflexión, digamos, un poco más optimista que los problemas que tenemos en el corto plazo. Te agradezco nuevamente en nombre mío, en nombre de Ricardo Fonseca, y seguramente cuando estés por Córdoba nos veremos y podremos compartir otra conversación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Kiko, y ya que estamos cerca de las fiestas, me despido con una cita evangélica que uso bastante, y vos me la has escuchado mencionar, pero que la quiero mencionar acá. Es una de las bienaventuranzas de San Mateo que dice, felices los que trabajen por la paz, ¿no? Creo que es un momento donde toda la dirigencia política, empresarial y sindical tiene que hacer oído a este llamado, porque la Argentina tiene destinos y todos nos comprometemos de manera muy generosa y de manera muy oficiosa a trabajar por la paz. Creo que eso se aplica para los próximos meses, pero se aplica también para los próximos años, Kiko. Ojalá agradezco muchísimo este tiempo. No, al contrario. Un abrazo grande, Alfonso. Bueno, se me fue el programa, no voy a poder hacer la columna, pero espero que a usted le haya resultado tan interesante como a mí las reflexiones que formulaba Alfonso Prat-Gay. Cuando el programa salga al aire, usted va a conocer el dato de inflación del mes de noviembre. Permítame que diga solo una cosa. Hay dos temas que deberíamos hablar y los vamos a hablar el martes que viene. El tema de cuánto fue la inflación de noviembre y el presupuesto que está discutiendo el Parlamento. Están un poco relacionados, porque he leído una declaración del secretario de Comercio, Roberto Feletti, que dice que si es cercano al 3%, es un éxito la inflación de noviembre. Mi opinión personal es que esa declaración es casi un disparate, porque nadie entonces esperará que se cumplan las pautas inflacionarias que están en el presupuesto de 2022. Pero bueno, lo vamos a discutir el martes que viene, seguramente ya va a estar acá con nosotros Ricardo Fonseca. Hasta el martes y muchas gracias por habernos seguido.